45 minutos en toda la República Argentina. Y tenemos en línea en este momento al Gabriel Camaño, que es economista jefe de la consultora Ledesma. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Fernando Riva y Tony Lizano aquí. Buenas, ¿cómo andan? Un gusto como siempre. Bueno, a ver, Gabriel, el tema de... quiero ir un poquito para atrás, pero me gusta mucho saber tu mirada del tema. Ya pasó como una primera etapa el inicio de lo que fue la salida del cepo, ¿no? Como medida, ¿qué te parece? Y después, ¿cómo la viste caminar los primeros días y ya ahora que más o menos ya se estabilizó la cosa ahí de 1200 para abajo? Y bueno, pareciera que no hay grandes movidas, pero bueno, quisiera saber tu mirada de algo que no es un tema menor. Cepo hubo muchos años. Sí, bueno, es toda la eliminación de controles cambiarios fuertes, menos represión financiera, es festejable. Esta fue bastante significativa para las personas físicas, algunas para las jurídicas siguen con varias restricciones todavía de acceso al mercado, pero fue muy importante y es bueno. Coincidió con un cambio de esquema, digamos, de régimen cambiario monetario, que inicialmente ya arrancó con muy poca volatilidad en el medio de la banda, y la poca volatilidad que tuvo hasta ahora fue por cuestiones que hizo el propio gobierno para intentar forzarlo un poco más abajo, o con declaraciones o con directamente intervención en futuro. Pero la verdad que el esquema no ha mostrado mucha volatilidad hasta ahora. Como dije, no fue ni al piso ni al techo de la banda. Quiso ir al medio y ahora está un poquito más abajo. La principal razón en la que está un poquito más abajo del medio, la verdad, es porque el gobierno lo forzó un poco desde futuro. Un poco no, lo forzó desde futuro, digamos, con intervención desde futuro. Y el si hecho, no estaría en el medio. Claro, y el hecho de que lo haya forzado un poquito a estar sobre el piso de la banda. No, en realidad le falta bastante para el piso de la bueno, banda. no, la tendencia. Está por ahí. Sí, claro, desde el medio y del medio hacia abajo. Del medio y ahí. Pero eso, a ver, tiene que ver, ¿por qué el gobierno elige eso? Por ir caminando despacio o dentro de sus posibilidades hacia el piso para eventualmente comprar dólares en ese momento, porque bueno, se vienen también los vencimientos del 26 y del 27, que bueno, es un tema, y me gustaría ver un poco cómo estás viendo vos que se encara, por un lado, lo que pide el FMI de comprar reservas y los vencimientos estos, y si el gobierno va a estar en posibilidades, o vos ves que no va a ser tan fácil de cumplir con la meta de la compra de reservas. Empecemos por el final. No hay demasiado interés en cumplir la meta de acumulación de reservas, sinceramente. No hay mucho esfuerzo tampoco. En ese sentido, el gobierno parece bastante relajado. Y después, a ver, al piso de la banda no lo quieren llevar porque si no, la intervención hubiera sido mucho más fuerte para llevarlo al piso, y la verdad es que no fue. O sea, fue fuerte, pero no es que cuando lo tuvieron cerca del... Nunca estuvo tan cerca, pero cuando había bajado siguieron presionando para que vaya al piso. Más bien parece que lo quieren tener en los niveles similares a lo que era la preunificación, o incluso un poquito por abajo si miras el dólar exportador, con un claro objetivo desinflacionario. Para decirlo de otra manera, el régimen cambió, pero seguimos con ancla cambiaria. Además que ahora la ancla cambiaria es implícita, no es explícita. En la implementación seguimos con ancla cambiaria. Claramente estamos usando el tipo de cambio, seguimos usando el tipo de cambio para acelerar el proceso desinflacionario, porque en buena parte el gobierno, además de que el objetivo es la desinflación, también el gobierno entiende que ese es su primer rédito político, y es lo que más votos le genera de cara a las elecciones. Entonces, por eso acelera por ese lado. Gabriel, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano. Te quería preguntar sobre el otro tema
que vendió mucho el gobierno, que fue la semana pasada, el tema de sacar los dólares del colchón. ¿Cómo lo analizás? Porque hubo mucho debate sobre el tema y después del blanqueo que ya hizo el gobierno, muchos especialistas dicen que hay poca plata ya para blanquear en los colchones. ¿Cómo ves la medida del gobierno, que también tampoco fue del todo clara, ¿no? Pero además de las críticas que se le hacen por la trazabilidad de la plata, de que no hace falta, que nadie te pregunta de dónde viene la plata, etcétera? Y yo creo que es una buena medida, intencionalmente mal comunicada, digamos, porque quieren comunicar otra cosa que lo que la medida es, o quieran que la medida cumpla otro rol del que realmente cumple, digamos. La medida es una eliminación de regímenes de información, que es recontra racional, porque había un montón de gente que estaba teniendo que informar y no tenía gollete por aplicaciones muy chicas. Era el Estado trasladándole el costo de la administración tributaria. O sea, estábamos todos trabajando para el Estado, para que el Estado recaude impuestos gratis, además de pagarle los impuestos. Una locura, digamos. Y aparte, muchas veces por operaciones de monto muy bajo. Así que en ese sentido me parece más que lógica. Ahora, esa medida es para todas las transacciones, independientemente de la moneda en que se realicen. Y el régimen penal tributario, el régimen penal cambiario, las normas tributarias, nada de eso cambió, digamos. Acá no hay perdón impositivo ni nada, así que eso no es un blanqueo. Lo que hicieron básicamente es liberar a un montón de personas de esa carga burocrática, digamos, y subieron el radar con el que está detectando o opera, el umbral del radar con el que opera la AFIP. Lo que no significa que después la AFIP, si encuentra algo que no cierra, no te va a reclamar por los impuestos que no pagaste. Menos aún los fiscos provinciales. Pero a mí la medida me parece más que positiva, es una forma de bajarle los costos transaccionales a un montón de operaciones, y es una forma de sacarle un poco de miedo también a la gente a realizar determinadas transacciones. Claro, pareciera ser que el objetivo central, digamos, es empezar a mover el consumo, ¿no? Encontrar una... Y en eso estamos de acuerdo. ¿No? Acá la recuperación, que eso es lo que no tiene muchas cosas diferentes con otros periodos, eso es lo que no es diferente. Hasta acá la recuperación ha sido más que nada vía consumo, sobre todo consumo durable. El gobierno evidentemente empieza a ver que el motor del crédito y de la recuperación del salario real empieza a perder un poco de fuerza y está buscando que el dinamismo no afloje, digamos. Entonces está buscando a ver qué otra cosa puede hacer para que siga moviendo esa rueda. ¿Cómo ves el tema precios? El tema de... porque depende de los productos, ¿no? Uno va hablando con algunas empresas. Y bueno, las cadenas de valor no son parejas para todos los rubros, más bien son diferentes. Y bueno, pero el tema alimentos, por ejemplo, es un tema sensible. Y también ahí hay diferencias. Es decir, vos hablás y te dicen, no sé, bueno, en el tema lácteos, la empresa líder en lácteos es una empresa complicada, ¿eh? Para cuando vos tenés que controlar justamente los índices y las uvas. Mientras que todo lo que es Molinos y todo, no la empresa Molinos, sino Claro. todo ese complejo, pareciera que de alguna manera pudo retener un poquito mejor y no abonar con subas un proyecto inflacionario. Pero la cuestión es que cuesta bastante siempre acomodar los precios a las políticas, ¿no? Eso al menos es una pregunta que te hago. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, la inflación es un fenómeno monetario, pero tiene inercia. Y la inercia tiene que ver con la estrategia de los agentes, las expectativas, los problemas de coordinación de esas expectativas, la credibilidad del régimen desinflacionario que vos estás intentando aplicar. Todo eso hace que... y además, a ver, la cantidad de dinero no está fija. Se dice mucho eso, que la cantidad de dinero está fija, y la cantidad de dinero no está fija. Si la cantidad de dinero
tarea fija hubiéramos hablado de otra cosa. Vos agarrás cualquier agregado monetario y la economía se está remonetizando. Entonces, que la economía se esté remonetizando, eso quiere decir que la cantidad de dinero crece más rápido que la economía. Que eso es bueno porque significa que la demanda de pesos se está recuperando. También da espacio para que todos esos ajustes de precio relativo, porque hay alguno que venía corriendo más atrás, porque cambia un precio, o sea, se den en vez de darse deflacionariamente, que siempre es bastante más doloroso, es decir, con que el precio de un bien caiga y el resto quede igual, en realidad se dé al inverso, inflacionariamente, que es decir, algunos precios suban más que otros, y entonces en términos relativos se encarezca o se abaraten los otros, como quieras ver. Estamos en un proceso que es así, digamos, que tiene mucho todavía de corrección de precio relativo. Pensar que todavía hay derecho de exportación, pensar que todavía no se terminaron de ajustar todo lo que tiene de subsidio las tarifas de los servicios públicos, que los salarios reales probablemente todavía tienen más para recuperar. Entonces, hay varios ajustes de precio relativo que todavía se están produciendo. Eso en un contexto de una economía que se está remonetizando, le da como un piso a la inflación. El gobierno igualmente intenta generar distintos golpes de efecto, unos con el tipo de cambio, para acelerar el proceso. Pero yo creo que a la medida que el ancla fiscal se mantenga, está claro que la desinflación se va a seguir profundizando, o sea, la inflación va a ir bajando. La única discusión es de velocidad. Como digo, a veces el gobierno intenta apurar en algún mes, suma varios golpes de efecto. Por ejemplo, en mayo ahora generó esta baja que hablábamos del tipo de cambio, lo apuró YPF y a todo el sector petrolero para que genere la banca de la nafta. Bueno, porque ya sabemos, claro, subió un poquito. Se puso medio morenista Caputo con algunos aumentos de precio de algunas empresas, lo que sea. Entonces probablemente en mayo de mejor el número. A veces eso después al gobierno lamentablemente le cobra factura, porque esos ajustes de precios que no hicieron un mes, después se hacen otro mes. Entonces es como que autoconstruyen un rebote, ya ha pasado. Pero yo creo que cuando uno mira un periodo de tiempo lo suficientemente largo, digamos, para ser relevante, la inflación va para abajo, eso no hay discusión. Repito, la discusión a veces la genera el propio gobierno por un tema de velocidad, que quiere que vaya más rápido de lo que probablemente puede ir. Bueno, Gabriel, la verdad que es un gusto siempre charlar contigo, muy, muy didáctico, sobre todo pensando en la audiencia. Te agradezco mucho este rato con Noticias Urbanas y bueno, ya volveremos a charlar en cualquier otro momento. Te mando un abrazo, ¿sí? Gracias. Un abrazo. No, hasta luego. Bueno, 12 horas, 58 minutos. Tony.